Buenas tardes técnicamente. Hoy tenemos el agrado de presentar y entrevistar al señor Gerardo Marchesini, director provincial de Educación Técnico Profesional. Hola, Buenas buenas tardes. Gracias por la invitación. Una gran alegría participar del programa de ustedes. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada, así que por eso mismo iniciamos. Preséntese, diga cómo es su vida en día a día. Tenemos un par de preguntas hechas para usted, pero preséntese. Bueno, yo me gusta presentarme primero como técnico, que es lo que estudian ustedes. Mi estudio secundario fue el de técnico y en la especialidad de química. Y me he desarrollado profesionalmente como químico, después he hecho una carrera universitaria en eso y paralelamente inicié la carrera docente. Así que un poco fueron paralelos en mí el desarrollo tanto de la química como profesión, como de la profesión como docente, mi carrera docente. Ocupé di clases y por supuesto sigo dando clases, ¿no? Y bueno, en este momento tengo la responsabilidad de llevar, de presidir la educación técnico-profesional de la provincia, que eso involucra tener a cargo las escuelas técnicas de la provincia, las escuelas agrarias, los institutos técnicos superiores y la formación profesional de la provincia, que todas en conjunto conforman la educación técnico-profesional. En el periodo 2011-2015 fui director de educación técnica, es decir, tuve a cargo todas las escuelas técnicas de la provincia. Hoy esa responsabilidad es un poco más grande. Pero me gusta pensar que soy un docente cumpliendo una función. Las funciones de gestión son transitorias y en el fondo lo que me gusta es enseñar. Así que enseñar y aprender, porque es parte de, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Así que si me tengo que presentar, me gusta presentarme así. Bien. Teniendo en cuenta eso, ya, bueno, comenzamos con las preguntas, ¿no? Debido a que es director clínico profesional, ¿no? ¿Cuál sería su función dentro de su cargo? Bueno, la Dirección de Educación Técnico Profesional en la provincia de Buenos Aires está constituida desde el año 2008 como tal, y como le decía antes, agrupa todo lo que tiene que ver con la educación técnico profesional, es decir, toda aquella vinculación de educación con el trabajo, que tiene no solo la educación, la obligación de la obligatoriedad del nivel secundario, en el caso de la escuela técnica y la escuela agraria, la escuela agropecuaria, que son del nivel secundario. Ustedes saben que del año 2006 en nuestro país la educación secundaria es obligatoria, Sí. sino también la educación técnica superior, o sea, los institutos técnicos superiores, y también la formación profesional, que es la formación aquella que capacita a los trabajadores desde oficios iniciales hasta la formación profesional continua, es decir, aquellas capacitaciones o formaciones para el trabajo en determinadas familias profesionales de distintas tecnicaturas. Por ejemplo, si uno es técnico en la especialidad electromecánica, bueno, después hay capacitaciones y formaciones continuas que se pueden hacer a través de la formación profesional para adecuarse y ir estando al día con los avances tecnológicos, los distintos medios de producción, etc. Eso en la provincia de Buenos Aires totaliza aproximadamente más de 1000 instituciones. La provincia tiene 267 escuelas técnicas en todo el territorio, tiene 122 servicios de educación agraria, entre escuelas agropecuarias, secundarias y otras instituciones que llaman Centro Educativo para la Producción Total, que son regímenes de alternancia rurales para los chicos y las familias que viven en el campo. Y tiene más de 100 institutos técnicos superiores y tiene 350 centros de formación profesional. Eso distribuido en los 136 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires. Así como ustedes están en Derqui, que es en Pilar, y bueno, hay 136 distritos. Esos distritos, en toda la extensión de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, desde Patagones hasta San Nicolás y Mar del Plata y La Plata y conurbano, la educación técnico-profesional está distribuida en todo el territorio. Bien.
Ahora, Bien. teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo se accede al cargo? Bueno, a ver, los cargos de gestión a nivel central, a nivel provincial, son una elección del Poder Ejecutivo, de la delegación, en este caso de la ministra. Nosotros tenemos ustedes saben que el Ministerio de Educación en la provincia se llama Dirección General de Cultura y Educación. Ujú. La directora general es Agustina Vila, que es nuestra ministra, y nosotros dependemos de la Subsecretaría de Educación. La subsecretaria es Claudia Bracci, y ellas conforman el equipo de trabajo en función de perfiles profesionales, es decir, de acuerdo a la trayectoria y las políticas públicas que se quieren desarrollar. Esto quiere decir hacia dónde apunta o a dónde va las decisiones de gestión, ¿sí? Es decir, que es un mix entre una elección de las máximas autoridades de educación y la trayectoria que uno tiene dentro de ese ámbito especial, en este caso de la educación técnico-profesional. Así que bueno, hoy nos toca vivir un momento excepcional, y excepcional porque ninguno de nosotros, ni nosotros, ni ustedes que son muy jóvenes, pero nosotros que tenemos muchos años en esto, nos tocó nunca vivir una situación así. Con lo cual es un enorme desafío para todos en educación, y principalmente en educación técnica, y en este caso en la educación técnica secundaria, en la que ustedes asisten y forman parte, de tratar, como siempre hacemos dentro de la educación técnica, pero mucho más en estas condiciones, de aportar nuestro grano de arena a contener y a mejorar o a paliar las situaciones de nuestro entorno, de nuestra comunidad, ¿sí? En ese sentido, durante estos días de aislamiento social preventivo obligatorio, o más comúnmente llamado cuarentena, las escuelas técnicas de la provincia, de toda la provincia, han hecho un aporte muy importante, respetando el aislamiento, pero manteniendo todo tipo de actividades, desde producción de, por ejemplo, mascarillas de protección con impresoras 3D, para protección personal del personal, por ejemplo, que arma los bolsones para las entregas del servicio alimentario, para la gente de seguridad que cuida en el municipio, los bomberos, los sistemas de salud, las salas, generando en aquellas que tienen la capacidad alcohol en gel, desinfectantes para paliar la pandemia. Pero también esta actividad como la que están haciendo ustedes, que es una actividad que sostienen y que tiene mucho que ver con la comunicación y con mantener vivo el espíritu y la comunicación, ¿no? En estos momentos tan importantes en los que estamos todos aislados físicamente, pero no estamos aislados desde lo comunicacional, y mucho menos desde lo afectivo. Creo que es muy importante esta actividad que ustedes hacen siempre, pero en este contexto tiene una enorme relevancia, porque es importante que lleguen a todos sus compañeros, que la comunidad se sienta protegida. En muchos casos a veces es solo estar comunicados y escuchar al otro, o que el otro te escuche. Eso es una actividad sumamente importante en estos momentos difíciles, y bueno, que van a pasar como todos los momentos difíciles, así que estamos todos aprendiendo juntos en esto. Acá nadie puede decir que sabe más que otro. Estamos todos tratando de llevarlo adelante de la mejor manera posible. Bien. Sí, es muy importante mantener los vínculos con todo lo que está pasando. Bien, a nosotros, bueno, me presento porque justo cuando usted se conectó yo tuve unos problemas técnicos. Soy Antonella, un gusto. Bien, a nosotros, tanto en la escuela como con la radio y demás, nos enseñan mucho a trabajar en equipo. Quería preguntarle si usted cuenta con un equipo y a qué se dedica en sí con su equipo. Sí, bueno, trabajar en equipo es fundamental. Uno nunca hace nada solo. Uh-huh. Y eso se aprende, es lo primero que uno tiene que aprender cuando estudia, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, siempre hay que apoyarse en otro, porque seguramente las cosas en las que
uno transita dificultades, por ejemplo, que no le sale, que no entiende, o lo que pasa, siempre hay un compañero o una compañera que le puede dar una mano, y es recíproco, ¿no? En muchos casos uno le puede dar una mano, un apoyo al otro. Cuando uno estudia, y mucho más en la escuela técnica, antes hablábamos por qué hay tanta pertenencia en la escuela técnica, justamente porque la pertenencia tiene que ver con esto de entenderse como siendo parte de otros, de un otro, de un conjunto, que se apoyan en el aprendizaje, pero también ustedes saben que cuando alguna compañera o algún compañero tiene problemas, el que fuera, personales, de asistir, en su familia o de aprendizaje, o no importa cuál problema, los mejores que pueden sostener, acompañar y mejorar son ustedes, que son los pares. Eso uno lo aprende en la escuela, lo aprende de chico, y después obviamente eso se traslada cuando uno trabaja profesionalmente. Es fundamental al momento de trabajar, y mucho más cuando uno tiene responsabilidades de gestión muy grandes, como en este momento me toca desempeñar a mí y a todos los directores que me acompañan y al equipo de trabajo, justamente tener este espíritu de trabajo conjunto. Sin esto es imposible llevar adelante la tarea es muy grande. Para que ustedes se den una idea de la educación técnico-profesional, por año aproximadamente tenemos entre 700 y 800.000 alumnos, estudiantes. Solo la escuela técnica secundaria a la que ustedes pertenecen tiene aproximadamente 250.000, un poquito más, de estudiantes. Involucra más de 28.000 docentes. Es decir, el volumen de trabajo es mucho, las cuestiones presupuestarias son complejas, entonces vos requerís mucho trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo te permite resolver, te permite intercambiar ideas, te permite que cuando te estás por equivocar alguien te diga y te haga razonar, cuando no puedes resolver un problema otro te da otro punto de vista, cuando no encontrás la solución, las discusiones son en equipo y ese equipo la lleva adelante. Y cuando hay que atravesar situaciones como esta, que nos toca atravesar en este momento, es fundamental apoyarse en otros. Si esto es verdad, yo apoyo mucho lo que dice el presidente cuando uno lo escucha en las cadenas por el tema de la cuarentena, ¿no? Decir, de esto salimos entre todos, ¿no? Acá no hay diferencia, no hay divisiones de opiniones, es una cuestión que requerimos que todos salgamos adelante. Entonces, es fundamental el trabajo en equipo. Así como ustedes, como este programa que ustedes hacen, ¿no? Lo hacen en equipo, y lo hacen en equipo entre ustedes, con docentes que los apoyan, con directivos, pero con la gente seguramente que mira el programa. El trabajo en equipo es lo principal. Claro, sí. Justamente ahora estamos teniendo un problema con nuestras dos compañeras que anda mal internet claro, todo este tema de la cuarentena y demás, todo el mundo está usando internet, obvio, ¿no? Es muy complejo el tema de conectividad Sí, en estos tiempos, porque justamente, ¿no? Uno dice, ¿por qué hay tanta demanda de conectividad? Bueno, porque la gente está aislada, pero la necesidad de comunicarse con otro está latente. Si no existiese esa necesidad, no se usaría tanto internet. Se usa porque uno requiere estar con otro, conectado. Por más que esté aislado físicamente, requiere que esté conectado con otro. Y eso hace que, bueno, se colapsen, se saturen los sistemas de conectividad, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo ven esto? ¿Ven de sus compañeros de escuela? Porque nosotros estamos teniendo desde la responsabilidad que nos toca, y es aquellas estudiantes y aquellos estudiantes que por ahí no tienen posibilidad de estar conectados, o que tienen muy baja posibilidad de estar conectados. ¿Cómo lo ven ustedes en su escuela, en su comunidad? Bueno, por lo que tenemos entendido, hay un equipo orientacional que para los chicos que no tienen accesibilidad a internet o no tienen la manera de conectarse, hay un equipo de orientación escolar que se acerca a las clases y les lleva material de estudio. Compañero, alguna compañera fuera de esto, o no lo pueden localizar, o que no lo pueden notar, o más o menos están teniendo contacto con todos? Yo, por ejemplo, soy de séptimo año, último año de escuela técnica, ¿no?
Al principio sí estamos en contacto todo el tiempo porque, claro, nos consultábamos por los trabajos y demás, pero es como que ahora ya no tanto. Ya es un poco más individualizado. Sí, el contacto entre compañeros existe por el tema de saber a quién le llegan los trabajos, a quién no, y quién puede conectarse y quién no. Además del arduo trabajo de los preceptores que también constantemente nos preguntan qué pasa con nuestro compañero o qué no está pasando. Es Porque fundamental más ahí, allá de... mira Leo, ahí es fundamental lo que sea ante tu compañera, ¿no? Es el trabajo en equipo. Los preceptores, el equipo de orientación, ustedes como compañeros. Puede ser que alguno por ahí se desconecte, se caiga, no sé, se desanime por distintas cuestiones que le toca ver. Es fundamental trabajar en equipo y es fundamental que ustedes trabajen en equipo y recuperen a sus compañeros, sobre todo aquellos que por ahí están en una situación más difícil, por lo que fuera, ¿no? Digo, para sostenerlo. Acá lo fundamental es sostener a los compañeros dentro de la comunicación. Las actividades que se pueden hacer en función de sostener algunos aprendizajes son importantes, pero lo más importante es estar conectado, mantenerse unidos, trabajar en equipo para el día que nos toque volver. Y que esperemos no sea dentro de mucho, que quizás sea parcial y distinto. Hoy justamente se está discutiendo a los niveles ministeriales, tanto el Ministerio de Nación como el Ministerio de Provincia, protocolos de vuelta a clase, ¿no? De qué vamos a priorizar en la vuelta a clase, y obviamente va a haber que hacer mucho trabajo en equipo ahí, en función de primero respetar los lineamientos y las recomendaciones de salud con respecto a esto, a los distanciamientos, a los cuidados, y después cómo vamos a organizar el trabajo para la vuelta. Por supuesto, hay algunos lugares que son críticos, digo, para nosotros, ¿no? Esto desde el punto de vista de la gestión. Un lugar crítico es el 7º año, en el que estás vos, Leo, porque es el año donde uno egresa y hay que hacer las prácticas profesionalizantes, y bueno, ahí es un tema. Y el otro, digo porque los otros años que están en el medio, uno puede plantearse una bianualidad, es decir, recuperar aquellas cosas que no se pudieron hacer presencialmente, ir recuperándolas en los años subsiguientes. El último año hay que buscar estrategias para poder completarlo, para que puedan recibirse y proseguir con sus estudios, si alguno va a seguir estudios, ya sea universitario, terciario, lo que fuera. Y también es muy importante los compañeros que ingresaron este año, que muchos prácticamente no tuvieron contacto con su escuela. Tuvieron una semana de clases como mucho, o a lo mejor unos 10 días, bueno, y no llegaron a formar lazos con la escuela. A generar pertenencia como la que tienen ustedes. Tienen muchos años en la escuela, algunos más, otros menos, pero se conocen, con lo que saben a qué pueden llamar, que saben con qué compañero, con qué profe, con qué directivo, con qué preceptor. Bueno, los chicos que ingresan nuevos, también va a haber que trabajar mucho, y en eso ahí yo les quiero hacer un pedido, se los vamos a hacer a todos los chicos y chicas de nuestras escuelas, pero bueno, aprovecho el programa de ustedes. Ahí va a haber que apelar mucho a ustedes para que no se nos pierdan chicos y chicas que ingresan este año, ¿no? Que quizás no lograron esos lazos con la escuela porque fueron muy poquitos, fueron apenas unos días, quizás ni siquiera conocen la escuela espacialmente, no la conocen por donde anduvieron los primeros días. Ustedes se acordarán cuando estaban en primer año, digo, uno va medio con miedo, los llevan a un lugar, no conoce mucho, no conoce a nadie, mira, son todos más grandotes, así que Sí. y sí, pedirles que ustedes en la vuelta tengan mucha afinidad y mucha empatía con las chicas y chicos que ingresan, ¿no? Eso va a ser muy importante también. ¿Qué proyectos provinciales estaban previstos para este 2020 y se vieron frustrados por la pandemia y el aislamiento social? A ver, proyectos hay un montón, que ahora se los puedo contar rápidamente. Frustrado no se vio ninguno, porque nosotros entendemos que este desafío que nos toca atravesar, todo
toda dificultad siempre es un aprendizaje. Y justamente el espíritu de la escuela técnica nos lleva a ser resilientes con las cosas, ¿no? Esto de, en las circunstancias difíciles, volcar aquellas cosas que aparentemente nos se presentan como en contra o que te imposibilitan ir para adelante, transformarlas en una oportunidad de pensar y de comunicar distinto. Así que nosotros no damos por perdido nada, al contrario, y ahí tenemos muchos proyectos. Un proyecto muy importante, digo, lo voy a poner en este orden, de muchos que podríamos hablar. Nosotros estamos iniciando un proceso de acercar a los jóvenes a la educación técnico-profesional, a las decisiones de gestión y de política estratégica. Nosotros estamos armando con algunos compañeros de ustedes, egresados el año pasado, o sea que son técnicos recién recibidos, y que participaron en actividades escolares, en centros de estudiantes, en actividades como las de ustedes. Estamos haciendo un relevamiento en este momento, se está haciendo un relevamiento de toda la provincia para hacer, para primero estar en contacto con todos los jóvenes de todas las escuelas de la provincia, armar actividades que van a ser actividades de capacitación, de discusión, de mejora, de propuestas que tengan que ver en un amplio sentido de cómo mejorar nuestras instituciones de educación técnico-profesional. Cuando uno egresa, y vos, Leo, lo sabés bien, ¿alguno más es de séptimo acá? No, solamente yo. No. Bueno, pero bueno, a nosotros ya le va a tocar. Cuando uno egresa como con un título de técnico, el título de técnico, aparte de un título secundario, es un título profesional. Y eso significa que tiene incumbencias profesionales y significa una responsabilidad muy grande desde el punto de vista del ejercicio. Son adultos, mayores de 18, y eso hace que hay que hacer mucho más participativa y democrática nuestras instituciones. Los jóvenes tienen que tener no solo voz, sino voz y voto, o lo que se dice voz y participación en los proyectos estratégicos por donde va la escuela, en aquellas cosas que podemos hacer. Entonces, nosotros estamos muy convencidos. Iniciábamos antes de la cuarentena una instancia de reuniones presenciales, pero bueno, nos agarró la cuarentena, con lo cual las estamos haciendo ahora virtuales, pero cuando bien se termine esto, vamos a armar reuniones provinciales, primero por regiones y después por toda la provincia, de chicas y chicos, de estudiantes de la educación técnico-profesional para discutir aquellos temas que tienen que ver con su formación, de cómo mejoramos. Hay muchas cosas que mejorar en educación y mucho en educación técnico-profesional. La voz de los actores principales, que son los sujetos por los cuales se tiene el propósito de la educación, que son los estudiantes, tiene que estar presente. Y tiene que estar presente no solo desde la opinión, sino desde lo activo. Así que esa es una línea muy importante que vamos a desarrollar este año, que ya estamos desarrollando y vamos a desarrollar. Después estamos profundizando las vinculaciones de nuestros estudiantes y nuestras instituciones con el sector productivo. Nosotros vivimos en un país, previo a la cuarentena, ¿no? En un país que tiene 40% de pobreza, y en el conurbano bonaerense, primer, segundo y tercer cordón, cuando hablamos de franja etaria, o sea, edad de jóvenes de 16 a 23 años, estamos hablando arriba del 50% en la línea de pobreza. Eso se soluciona con trabajo, y con trabajo de calidad, y la educación técnico-profesional tiene ese mandato. Entonces nosotros tenemos una doble responsabilidad como técnico, y lo hablo ya como técnico, no como funcionario. Tenemos la enorme responsabilidad de aquellos que aprendimos, de volcarlo al sector productivo para que haya más trabajo, pero ese trabajo no solo que sea más, sino que sea de mejor calidad, sea un trabajo en las condiciones que un trabajador merece, bien pago, bien remunerado. Y ese es un gran desafío que tenemos que construir como país. Un gran desafío, porque nadie está bien en una sociedad que no está bien. Y
Todos tenemos que mejorar, todos estamos mejor si todos estamos mejor. Hay que poner mucho hincapié en pensar en los demás. Y nosotros que tenemos una posición privilegiada, digo, los que pudimos estudiar en una escuela secundaria, una escuela secundaria técnica, tenemos mucho que volcar. Y así como sabemos que hay muchas cosas que nos faltan y que tenemos que aprender, tanto sea por estudio, por experiencia, también sabemos que hay un montón de cosas que podemos volcar a los demás y transmitir. Entonces, ese es un gran desafío y esa vinculación se hace con el sector productivo cercano, de mi localidad. Ustedes tienen la suerte, están en un distrito que tiene mucha actividad industrial. Bueno, ahí hay que potenciar mucho, encontrar muchos puestos de trabajo. Esa es otra línea, la de vinculación territorial. También la de vinculación con el polo científico-tecnológico. Hoy estamos viendo, hoy por lo que vivimos, pero siempre es sumamente importante el aporte de los técnicos dentro del sector científico-tecnológico. Ya sea como técnico o porque después va a seguir una carrera ligada a la investigación. Pero independientemente de eso, es muy importante las tareas de los técnicos dentro del nivel de científico-tecnológico. Si ustedes van al CONICET, al INTI, al INTA, a un montón de organismos, a las universidades, van a ver que en los laboratorios de desarrollo, en los institutos de investigación, una enorme cantidad de tareas las llevan los técnicos adelante. Y ahí también hay que volcar, porque lo importante de generar conocimiento también tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la sociedad, ¿no? Hoy habrán visto ustedes en muy poco tiempo, en menos de 50 días, científicos y técnicos argentinos han desarrollado un testeo para el COVID-19 propio, muchísimo más barato de los que vienen de afuera y muchísimo mejor, con mejor efectividad. Esa es una muestra de tantas cosas que podemos hacer como país y ahí se requiere mucho trabajo en conjunto, ¿no? Bien. Así que esas líneas son fundamentales para nosotros. Totalmente. No sé cómo Ahora, lo ven ustedes. una pregunta que me intriga es ¿cuántas escuelas agrarias y técnicas hay en la provincia y cuál es la diferencia más notable de las dos? Mirá, te decía, en las escuelas técnicas hay 267, y servicio de educación agraria hay 122. Ahora, escuelas agropecuarias secundarias, que fuesen técnicas agropecuarias, o en nuestra provincia se llaman escuelas agrarias, hay 65. El resto de las instituciones son lo que se denomina Centro Educativo para la Producción Total, que es un régimen de alternancia rural. O sea, los chicos son para familias que viven en sector rural, los estudiantes van 15 días, una semana a la escuela, al Centro Educativo de la Producción Total, y 15 días están en sus casas haciendo práctica en el ámbito rural. Es un régimen de alternancia muy interesante. Y después están lo que se llaman CEA, que son Centro Educativo Agrario. Ahora, escuelas secundarias agrarias hay 65. ¿Cuál es la diferencia? A ver, tiene muchas similitudes y algunas diferencias. Las escuelas agropecuarias están en entornos rurales o al lado de ciudades con entornos rurales. La tecnicatura es la tecnicatura agropecuaria, la tecnicatura con la que egresan, la especialidad es agropecuaria. Está ligada a la producción y manufactura en el área agropecuaria, tanto ganadera como agrícola ganadera y producción de materias primas y alimentos. Tiene mucho que ver con los alimentos, con el procesamiento y la producción de alimentos, tiene mucho que ver con la cría de ovina, caprina, la cunicultura, que es de los conejos, el tema de la apicultura con las abejas. Después tiene muchos entornos formativos ligados a huertas, sala de lácteos, salas de faena, ¿sí? Y es una escuela técnica también, porque es técnica agropecuaria, que en la provincia de Buenos Aires tiene mucha tradición, las escuelas agrarias en la provincia de Buenos Aires tienen mucha tradición, son muy tradicionales. Las chicas y los chicos de las escuelas agrarias, muchos
durante la semana están en residencia, o sea, las escuelas tienen una residencia porque provienen de distintos lugares rurales, entonces entran los lunes y se van los viernes, duermen durante la semana en la residencia, eso hace que haya mucha identidad porque comparten mucho tiempo. Al mediodía se come en el comedor, comen todos, los que se quedan en la residencia y los que no, comen en el comedor y en la escuela, el comedor de las escuelas agropecuarias, principalmente se consume el producido propio, es decir, lo que produce la escuela, y los excedentes que produce la escuela son volcados a la comunidad. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, en la entrega de bolsones del servicio alimentario, el producido, aparte del bolsón, el producido propio se vuelca para las familias. Entonces, se entregan huevos de las ponedoras, se entrega leche, queso, se entrega las frutas y verduras que estén en ese momento cosechándose, por ejemplo, puede ser que sea morrones, zapallo, papa, en fin, lo que fuera. Hay mucho trabajo también de las escuelas agropecuarias. Y bueno, una de las cuestiones por la cual nosotros queremos también, que era lo que le decía antes, convocar a todos los estudiantes de agraria y de técnica de la provincia, también para que hagan intercambios. Es muy interesante porque hay mucho que potenciar entre estudiantes de técnica y estudiantes de agraria. Y es muy interesante que los estudiantes de técnica vayan a una escuela agraria y se queden ahí a vivir una semana o dos y participen de actividades agrícolas, y es muy interesante que chicos de sectores rurales puedan venir a los sectores más industriales y ciudadanos para también ver cómo es la vida de ustedes y cómo es su ir y venir. La provincia tiene muchísimas diversidades, tiene mar, tiene llanuras, tiene sierras en Sierra de la Ventana, tiene sectores agrícolas, sectores más mineros. Bueno, es interesante que todos ustedes tengan la posibilidad de intercambiar, de compartir con otros, de discutir, de generar propuestas, de llegar a consensos. Esa es la idea también de juntar este trabajo de relevamiento que estamos haciendo con estudiantes. Así que para eso contamos obviamente con ustedes para ser parte. Para los chicos de técnica es muy interesante ir a conocer una escuela agraria, para los chicos de agraria también es muy interesante ir a la escuela técnica porque son otros mundos, pero cuando se juntan ven que tienen muchas cosas en comunes y otras no, pero bueno, es parte de lo interesante de conocer a otros, ¿no? Claro. Claro, es así. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que va a una escuela y, bueno, no es de acá de Buenos Aires, de afuera. Y una vez que fui, nos sentamos a hablar y es que eso sí, hay muchas cosas en comunes y otras no. Y me dijo, sería bueno alguna vez intercambiar roles, dijo. Yo ir allá a tu escuela, dijo, y que vos vengas y te quedes una semana en la mía. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer, ni bien termine el aislamiento o la cuarentena, es una de las cosas que vamos a empezar a hacer. Porque siempre conocer las realidades de otro te ayuda mucho a entender, a abrir la cabeza, a entender otras realidades. Incluso dentro de escuela técnica, un chico de escuela técnica como ustedes, del sector de Derqui, un sector industrial con determinadas características, por ejemplo, no es muy distinto a un chico de la escuela técnica de cualquier ciudad del interior, aunque sea cerquita, digo, de Cañuelas, de Marcos Paz, que son más o menos cercanos. Ni que hablar cuando van a Olavarría o van a Carmen de Patagones. A mí me tocó el enorme privilegio en la otra gestión, cuando fui director de educación técnica, de abrir la escuela de técnica de Patagones. No había, ustedes saben que en la provincia, hasta el año 2014, la última escuela técnica era en Bahía Blanca, ¿no? Y de Bahía Blanca a Carmen de Patagones, que es la punta de la provincia de Buenos Aires, casi 300 kilómetros, hay 273 kilómetros. Y bueno, tuvimos la oportunidad de armar dos escuelas. Una en la punta, que es Carmen de Patagones, que es en el límite con el Río Negro, con Vietma, que es ya cruzando bien el Río Negro, la capital de la provincia de Río Negro. Y abrimos otra en Mayor Buratovich, que es el departamento de Villarino. Mayor Buratovich es una localidad chica que se conoce como capital de la cebolla. Todas las cosechas la mayoría de la cosecha de la cebolla de la provincia del país, no solo de la provincia de Buenos Aires, se da en esa zona.
Y para nosotros era muy importante tener una escuela técnica en Mayor Buratovich, no solo por una cuestión geográfica, sino porque muchos chicos de esa zona son sometidos a trabajo infantil, en el trabajo rural, en la cosecha de la cebolla. Entonces era importante tener una oferta que les permita una proyección distinta. Eso es lo que se llama ampliación de derechos, ¿no? Todos tenemos el derecho de estudiar y desde el año 2006, con la sanción de la Ley Nacional de Educación, de tener nuestra educación secundaria obligatoria, en la que fuera técnica o no técnica. Y bueno, en este caso era muy importante generar una escuela técnica, la generamos, tiene un edificio nuevo, la verdad que es una escuela que anda muy bien, una escuela chiquita. Bueno, la realidad de esas chicas, de esos chicos que están ahí, es muy distinta a la realidad de ustedes. Pero igual tiene algunas similitudes. Entonces también es importante que ustedes puedan ir a esas escuelas y que chicos de esa escuela vengan a las escuelas de ustedes, intercambien, ¿no? O ir a escuelas que están sobre la costa, sobre el mar, o otras que están como la escuela de Torquín, que también nos tocó abrir, que está en Sierra de la Ventana, que es un lugar muy lindo. En fin, es interesante que puedan hacerlo y hacer la experiencia de juntarse con otros. Sí, y de hecho cuando usted estaba hablando de las escuelas agrícolas y todo eso, yo veía la cara de mis compañeros que se reían, porque en el programa pasado yo estaba hablando de que quería armar un gallinero, que había dicho que se aceptan materiales y todo eso, porque es algo que me interesa a mí, que me gusta lo de las plantas, los animales, y por eso me encantaría participar en esos programas de intercambio que se vienen, porque es una escuela que se ve linda, así que me voy cocinando un cambiazo de colegio, me voy al campo. Sí, digo, la experiencia van a ver que va a ser riquísima, pero aparte, ustedes tienen que pensar que Argentina tiene una posición, nosotros tenemos un país privilegiado desde los entornos naturales que tenemos para la producción de alimentos. Y lo que le falta a la Argentina es la industrialización de esos alimentos, generar valor agregado, ¿no? Ese es el desafío que tenemos de desarrollo industrial del país. Miren, yo les doy un dato, ustedes que son técnicos, casi, van a entender bien. Una tonelada de trigo, 1000 kilos de trigo, valen $170. Es decir, cuando la Argentina produce trigo y lo exporta por los puertos, se carga arriba de un camión o de un tren y va al puerto de Quequén o al puerto de Bahía Blanca, en nuestra provincia, y sale. La Argentina recibe $170 por cada 1000 kilos de trigo, por ejemplo, que salen, que se exportan. Ahora, 1000 kilos de harina, o sea que es el trigo molido y zarandeado, ¿no? Industrializado, sale $400. O sea, el precio se multiplica por 2 y más, un poco más de 2. Ahora, si uno exporta 1000 kilos de galletitas, que se hacen con la harina de trigo, azúcar y alguna otra cosa, la tonelada de galletitas promedio se vende a $1600 la tonelada. Es decir, se multiplicó por 4 el valor de la harina y se multiplicó por 8 el valor del trigo. Eso me hace acordar a algo que dice mi abuelo bastante seguido, que yo lo voy a tomar como ideal porque me parece que tiene razón, es igual a lo que dijo usted, que Argentina es un país muy ignorante. Tiene los recursos, tiene la tierra, tiene todo, pero lo que no tiene gente que le guste trabajar, o capaz que sí la tiene, pero no tiene la formación o los recursos para poder hacerlo. Ahí hay sí, hay esto, lo que pasa acá es esto. Uno dice, ¿no? Vuelvo a mi ejemplo. ¿Por qué vendemos trigo? El 97%, escuchen esto, 97, o sea, 97 de cada 100 toneladas de trigo que se producen se venden como trigo. Y uno dice, ¿qué somos? ¿Todos tontos? ¿Por qué vendemos algo a $170 si lo podríamos vender a 1600, por ejemplo? Claro. Y sí. Por dos cosas. Primero porque el desarrollo, eso se llama desarrollo industrial. Digamos, si vos el trigo en vez de venderlo como trigo, lo vendés como galletita,
O el maíz, en vez de venderlo como maíz, lo vendés como, por ejemplo, productos del maíz. Por ejemplo, el alcohol, que hoy necesitamos tanto, ¿no? Porque se produce por la fermentación, por ejemplo, del maíz o de la caña de azúcar. O vendemos el maíz como kilos de carne, porque cuando un cerdo come o una vaca se termina de engordar, se engorda a granos. Y el kilo de carne, que produce proteínas para alimentarnos, es mucho más caro que el kilo de cereal. Bueno, ¿por qué seguimos vendiendo cereales? Bueno, eso tiene que ver con el modelo político, económico de desarrollo industrial que tenemos. Argentina tiene el enorme desafío desde la política educativa e industrial de generar riqueza para distribuirla. ¿Por qué eso no se genera? Porque Argentina tiene un nivel de concentración muy grande en sus recursos primarios. Es decir, pocas entidades o pocas empresas manejan una enorme cantidad de recursos. Y eso hace que sea más fácil venderlos así. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Porque ese modelo es el que nos llevó a tener 40% de pobreza. En un país rico, potencialmente rico, tenemos 40% de pobre. Y que después de la pandemia vamos a tener más. Sí. Bueno, el enorme desafío que nosotros tenemos es industrializar nuestra materia prima. Para industrializarla requerimos técnicos. Miren, hay un dato importante y escúchenlo. La Argentina en el año 2000, ustedes ni habían nacido, algunos, y no sé, Boleo, si habías nacido, no, 2001. No, yo nací en el 2001. 2001, bueno. Pero ¿saben lo que fue la crisis del año 2000? Sí. Sí. Bueno, Sí. en el año 2000, la cantidad de títulos técnicos referido al total de títulos que se emitían en el país era el 6%. Quiere decir, de cada 100 títulos que se emitían, solo 6 eran de técnicos. En el año 2005 se sanciona la Ley de Educación Técnico Profesional, que nos dio marco y nos dio fondos para mejorar la educación técnica. Eso hizo crecer desde el año 2000 al año 2015, pasamos de ser el 6% a ser el 15%. O sea, se duplicó, más que se duplicó un poquito. Duplicar hubiese sido 12, llegamos a 15. Eso es un gran avance. Ahora, ¿no hay país industrializado en el mundo que tenga menos de 30? Es decir, que nosotros estamos a mitad de camino de ser un país industrializado. ¿Por qué uno industrializa un país? En función de los recursos humanos que tiene, no de la plata que se invierte. Esta mentira que suelen decir los economistas, algunos economistas, que el problema son las inversiones, es una gran mentira. Vos tenés que formar el recurso humano. Si no tenés el recurso humano formado, no hay plata que solucione el problema. De hecho, lo que ha pasado, que cada inversión que ha venido en distintos periodos, se ha ido al circuito financiero, a lo que se llama timba financiera. Por eso no tenemos un país desarrollado e industrializado. Por eso hay que apostar mucho a la educación técnica. Porque la formación de los recursos técnicos es lo que te permite industrializar un país. Y cuando vos industrializás, dejás de vender el trigo y empezás a vender galletitas. Primero hay una primera etapa que vendés la harina, y después hay una segunda etapa que vendés galletitas. Y después hay una tercera etapa que trabajás sobre alimentos modificados biogenéticamente, enriquecidos para tratamientos, por ejemplo, de distintos tipos de alimentaciones. Lo digo en el área de alimentos, pero también lo podemos decir en otras áreas. Es muy importante que nosotros, digo, por eso el rol de los técnicos, ustedes tienen que saber que es sumamente importante que se reciban, que terminen la escuela, que no se nos caigan compañeras y compañeros de la trayectoria escolar. Ustedes saben que la escuela técnica tiene mucha deserción, hay que mejorarla, porque toda nuestra sociedad requiere técnicos, requiere muchos técnicos, porque es la única forma que tenemos de mejorar la cantidad de riqueza que generamos para distribuirla y que haya menos pobreza. Cuando hay menos pobreza hay menos delincuencia, hay menos inseguridad. Esto pasa en todos los países del mundo. Los países donde la riqueza es mejor distribuida, los niveles de agresión y de inseguridad son mucho menores que los países que son más desiguales. Entonces, no es solo por un problema personal, individual, es por un problema colectivo. Tenemos que resolver el problema colectivo de vivir en una sociedad mejor. Y para eso tenemos que generar mucho trabajo, y trabajo de calidad. ¿Qué es trabajo de calidad? Trabajo donde se requieren recursos formados.
¿sí? Recursos formados. Si uno dice, ¿qué recursos requiero para cosechar trigo? Volviendo al mismo ejemplo. Y una persona que maneja una máquina que es muy compleja, pero con una persona te arreglás. Ahora, si vos tenés que tener un molino para moler la harina, tenés que tener luego una fábrica para hacer la galletita, luego tenés para envasar, después tenés para mejorar las harinas, mejorar el proceso, involucra que tenés que tener trabajadores formados, muy formados, que sepan qué es lo que están haciendo y que estén calificados. Hoy cualquier proceso industrial que se quieran ver, sea metalmecánico, sea de la informática, sea del software, sea de la familia profesional que quieran, la automatización, la programación, la robótica, el Internet de las cosas, está dentro de los métodos de producción. Por eso es muy importante que se capaciten, que estudien, que hagan los desafíos, porque esa sociedad no es la que va a venir, es la que hoy ya tenemos. Es la que tenemos. Y los próximos años, los próximos 10 años, los próximos, cuando ustedes estén empezando su carrera profesional y o su desarrollo profesional, va a ser muy importante la generación de riqueza. Cuando digo generación de riqueza no es de acumulación de la riqueza, ¿no? De generarse uno, sino de generar riqueza para devolver a la sociedad, para que todos vivamos mejores. Ese es el gran desafío que tiene la educación técnico-profesional. Y sobre todo en provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires concentra el 48% de la matrícula de educación técnico-profesional de todo el país. Y concentra más de la mitad del Producto Bruto Industrial del país. Más de la mitad. Se produce, quiere decir que la provincia de Buenos Aires es la locomotora del desarrollo del país. Si esa locomotora está parada, estamos jodidos. Así que hay un enorme desafío de poner esto en marcha, y créanme que ustedes tienen una enorme responsabilidad en eso. Es un gran privilegio ser parte de la solución a los problemas que tenemos. Digo, tenemos muchos problemas como sociedad. Bueno, hay que resolverlos. Un gran privilegio es poder ser parte de esa solución. Claro, sí, es un gran desafío, además de lo que corresponde, ¿no? De una escuela técnica, son los 7 años de doble turno. Bien, siguiendo el hilo a esta conversación, ¿qué posibilidades hay que en nuestra escuela técnica haya una tecnicatura superior? Bueno, todas. Otra de las líneas de trabajo que nosotros estamos desarrollando es una línea que se llama Unidades Integrales de Educación Técnico-Profesional. ¿Qué es una unidad integral? Es una institución que alberga una tecnicatura secundaria o varias tecnicaturas secundarias, como es el caso de ustedes, de su escuela, un instituto técnico superior adentro para tener continuidad en las carreras técnicas y también un centro de formación profesional que permita certificaciones dentro de esta familia profesional. ¿Qué es una familia profesional? Son aquellos certificados y títulos ligados a la misma actividad. Por ejemplo, en la familia profesional de alimentos, vos tenés la tecnicatura en química, la tecnicatura en alimentos, la tecnicatura superior en alimentos, también en seguridad e higiene, etcétera, etcétera. En la familia profesional de la metalmecánica tenés el título de técnico mecánico, de título electromecánico, el título de técnico superior en mantenimiento industrial, etcétera, etcétera. Son todos títulos referidos a la misma familia profesional. En la familia profesional de la energía, por ejemplo, tenés los títulos de electrotécnico de nivel medio, de técnico superior, de energías alternativas, de energías renovables, certificaciones de ese tipo. Para nosotros es muy importante generar lo que vamos a llamar unidades integrales de educación técnico-profesional. Y esto tiene que ver con la posibilidad de instituciones que ya están funcionando, no son instituciones nuevas, generar toda la carrera de la educación técnico-profesional. Justamente para que tenga continuidad, para que vos puedas proseguir estudios, tengas continuidad, puedas seguir a la vez que trabajando, desarrollándote profesionalmente, puedas seguir estudiando, puedas seguir, y ahí articular después, si es necesario el día de mañana, con la universidad. De todas formas, que tu formación constante y continua te permita avanzar en la carrera. Eso también pasa en los países industrializados. Cuando uno ve países industrializados, si bien cada país es cada país y las experiencias no son transportables directamente porque las sociedades son distintas, pero sí hay denominadores comunes, ¿no? Esto de unidades integrales o de entender a la educación técnico-profesional como un todo, que está puesto en el espíritu de la ley nuestra,
es uno de los denominadores comunes de los países industrializados, sin duda, sin duda. Porque aparte te permite mejorar los niveles de inversión pública en esto. ¿Qué quiere decir? Que la plata que invertimos todo, porque la educación, por suerte, en nuestro país es un bien social, y eso quiere decir que el Estado es responsable de invertir en la educación. Y el Estado, ¿cómo invierte? Invierte a través de los impuestos que pagamos todos, o sea, que es un bien público. Bueno, hay que ser muy eficiente en el uso de los bienes públicos, porque justamente los pagamos entre todos. Entonces, y se cobra de los impuestos. Entonces tenemos que ayudar a que la eficiencia del sistema sea mucho mejor, ¿no? Eso para nosotros es fundamental. Y te lo va a permitir las unidades integrales. Esto seguramente te lo va a permitir. Y allá vamos. La provincia tuvo algunas experiencias de unidades integrales. Basados sobre esas experiencias, nosotros vamos a reeditar y con algunas diferencias, una versión nueva, y una de las cosas interesantes en esa versión nueva tiene que ver justamente con los mecanismos participativos por los cuales los estudiantes participan del gobierno y la gestión de esa institución. Por supuesto, dentro de las responsabilidades que le competen. Cuando uno va al nivel superior, ya es un adulto con un título profesional y hoy es parte como se manejan los institutos técnicos superiores, donde vos tenés una representación de los estudiantes, una representación de los docentes y de los directivos, y discuten en lo que se llama Consejo Académico Institucional, donde se discuten las políticas, las inversiones y se discuten las cosas que hay que mejorar y aquellas que andan bien y la inversión, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que las estudiantes y los estudiantes participen mucho más de la vida activa de sus instituciones, porque cuando uno participa se hace cargo, ¿no? Es como las cosas de uno. Cuando uno no siente que algo es de uno, no lo cuida. Cuando uno siente que es de uno, lo cuida. Y lo que está mal lo mejora y se compromete a mejorarlo. Porque uno las cosas que quiere las mejora, no las tira, ¿no? Entonces, cuando algo está mal dentro, o que no nos gusta, o que no está bien, o que hay que mejorar, si uno tiene sentido de pertenencia y es parte de, seguramente le va a poner el hombro para mejorarlo. Si uno no se siente parte, lo que uno que hace es criticar, se sale afuera y critica, ¿no? Es un mal muy propio de nuestra sociedad. Criticamos todo, pero no nos hacemos cargo de corregir las cosas. Bueno, ese es un enorme desafío y creo que lo podemos construir a partir de, sobre todo de las escuelas técnicas. Claro, sí. Quiero, antes de pasar a la siguiente pregunta, recordarle a nuestros espectadores que luego de este bloque tenemos un editorial de nuestra compañía Antonella, así que le pedimos por favor, si pueden compartir en vivo, sería de mucho agradecimiento. Ahora sí, siguiente pregunta. Bueno, ya pasando un poco más quizás a lo personal, me gustaría preguntarle qué es lo que más le gusta de su trabajo. Me gusta de todo, pero lo que más me gusta de mi trabajo es la posibilidad de transformar la sociedad. Los que somos docentes, yo digo esto, los que nos dedicamos a la docencia, creo que entre otras cosas nos dedicamos a la docencia porque creemos que podemos aportar un algo, un poquito, un granito de arena en cambiar la vida de otros. Cuando enseña, está haciendo eso, es tratando de mejorar la vida de otros, con lo cual se mejora uno. Entonces, lo que más me gusta en mi vida como docente es eso, es enseñar. Por eso soy docente. Después la función pública te lleva a otras responsabilidades, que tiene que ver con cómo eso se transforma, las acciones individuales que vos podés tener se transforman en acciones colectivas de la política pública, lo que se llama política pública, ¿no? Es hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Sin duda, lo que más me gusta es la posibilidad de mejorar, de cambiar la realidad que nos toca vivir, de tratar de mejorarla. Creo que eso es lo más importante del trabajo. Esto es muy de la escuela técnica, muy de los que somos técnicos, ¿no? Nos gusta meter mano y tratar de resolver las cosas. Entonces, eso es lo que, indudablemente eso es lo que más me gusta. Sí. Sí,
en mi pequeño proyecto a mí me gustaría ser profesora de escuela técnica y a mí lo que más me gusta bueno, cuando hablo con usted y demás, me encanta la idea de motivar a la gente a hacer algo, a motivar a la gente de que quiera estudiar y demás. Entonces, usted también. El enseñar, cuando vos enseñás algo, eso es un ida y vuelta. Cuando uno logra poder transmitirle a otro otra cosa, esto les pasará seguramente como compañeros, cuando a veces le explican algo, que puede ser de la escuela o no, puede ser de otra cosa, a un compañero, a un hermano, a otra persona. Cuando uno puede transmitirle algo, eso vuelve, ¿no? Uno enseñó algo, pero aprendió un montón. Entonces, en el proceso de enseñar uno aprende. Cuanto más enseña, más aprende. Va inevitablemente pegado una cosa con la otra. Entonces, es un proceso, creo yo, que tiene que ver con la construcción colectiva, que tiene que ver con entender que siempre estás mejor si el otro está mejor. Y eso de querer ayudar y de querer volcar lo que uno sabe, es un proceso en el cual también uno aprende, ¿no? Entonces, eso para mí es ser docente. Y es lo que más me gusta, seguramente. Bien, ahora una pregunta que tenemos como todos los programas, ¿no? Siempre una pregunta fija para los espectadores. Y también La consigna del día. Exactamente. A ver. ¿Cuál es su hobby? Mi hobby. Hice muchas cosas de las cuales ahora con la pandemia me gustan mucho los deportes, toda mi vida hice deporte, he jugado al básquet, al fútbol, incluso hasta ahora que ya estoy grande, sigo jugando, en este momento no porque no podemos, me gusta mucho la música, todo tipo de música, toco mal, pero toco un poco el violín, y me gusta mucho. Fui muy aficionado a la astronomía. De chico, así construí mi propio telescopio. Qué interesante. Sí. Y esas son como las cosas que más me gustan. Me gusta leer y me apasiona mucho como hobby también pensar políticas públicas, ¿no? Pensar qué cosas podemos hacer para mejorar y ponerlas en discusión, ¿no? Yo creo que el mayor hobby es poder contagiar a otros de esto mismo, de que tengan ganas de arrancar, ¿no? De ser activos, no de ser pasivos. Creo que hay que ser activos como una actitud de vida, de ponerle ganas a las cosas. Cuando uno le pone ganas, las cosas salen. A veces salen fáciles, a veces salen difíciles, pero salen, ¿no? Hay que tener perseverancia y salen. Y bueno, así que esas son como en este momento mis cosas más importantes. ¿Sí? La función pública es un poco, si bien no es una tarea de siempre, es una tarea que son por periodos, y es como yo siempre digo, full life, no full time, full life, ¿no? Uno es como, cuando está la función pública no tiene horarios, no tiene cosas, no tiene nada, porque así debe ser, porque si a nadie lo obligan a estar en la función pública, yo siempre digo, es un privilegio estar en la función pública, con lo cual no hay sábado, no hay domingo, no hay nada, y está muy bien, así debe ser. La docencia también tiene mucho de eso, pero bueno, la función pública en la docencia tiene el doble. Así que también le deja poco lugar a los hobbies por el momento, pero algunas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, la música acompaña todo el día. Yo creo que la música es fundamental para todo. Sí. Ahora, yendo a lo que dijo usted de lo que es que cada uno hace lo que le guste, a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho hacer la radio y le ponemos mucho empeño a lo que es la preproducción,
Por ejemplo, ya estar con usted es una hazaña para nosotros, es uno de los Sí. logros más grandes de la radio. Y ahora el siguiente objetivo que tenemos es que nos gustaría hablar con Agustina Vila, la directora de Como no, educación. yo me comprometo a decírselo, ella gustosamente va a participar. Le puedo decir también a la subsecretaria de Educación que le va a encantar. Va a ser nomás que va a haber que acomodar la agenda porque son momentos muy difíciles, pero indudablemente lo van a hacer, así que yo me comprometo a que puedan estar ambas o alguna de las dos y quizás en dos programas, una la subsecretaria y otra la ministra. Eh, También para nosotros quería decirle que en la función pública tener este tipo de actividad, de las 1000 actividades que uno tiene por día, es un recreo, es una caricia, así que sí, Me yo la paso imagino muy bien, así que agradecerles que, el espacio porque nada, es muy interesante poder primero participar, hablar un rato, verlos a ustedes, ver esta actividad tan linda que hacen, ¿no? Y sostenerla, y se los ve a todas y todos con mucha alegría haciéndolo, con lo cual también esto es importante, ¿no? Hacer una actividad que a uno le gusta y que seguramente tienen por ahí atrás vocación docente, porque cuando uno hace estas cosas es porque tiene ganas de mejorar las cosas de los demás. Así que me alegro mucho. Pero sí me comprometo, por supuesto tomo el compromiso de gestionar las entrevistas. Sí, igual Muchísimas gracias. horarios y demás nos podemos adaptar, podemos hacer sesiones grabadas. Sí, sí. claro, No. Ningún problema es. Sí, sí, pero a esta hora también en vivo creo Claro. que pueden, es más fácil, Bueno. digamos, ¿no? Durante el día es difícil, por ahí a esta hora es un poco más fácil, yo me comprometo a tramitárselos. Sí, sí, cómo no. Muchísimas Ahora, gracias. antes de dar por terminada la entrevista, Ori, ¿nos vas a leer los mensajes que tienen para él? Sí, Paulina C. dice, qué invitado, chicos y chicas, un lujo. Quiero aprovechar y agradecer por su coherencia y lucha cuando quisieron vaciar hasta intentar desaparecer la escuela técnica. Marta Francesena dice, felicitaciones chicos, un cálido abrazo. Después, otro mensaje de Marta Francesena, dice, qué bueno que haya venido Gerardo Marchesini, un orgullo. Y hay muchísimos mensajes más para usted. Bueno, Que vea que lo tienen en cuenta, es una persona querida en la comunidad. Así parece. bueno, nos tocó un momento difícil durante los años estos que pasaron y bueno, hubo una lucha ahí para resistir que no nos cambien los planes de estudio, hubo un intento de la gestión anterior de modificar planes, digo, bueno, no, hay que mirar para adelante, pero cada vez que la escuela técnica estuvo en riesgo, la salimos a defender porque es lo que nuestras convicciones, así que un saludo a todos los que se acuerdan de eso y hicimos nada más que lo que tenemos que hacer, lo que digo, creo que una persona de principios tiene que defender aquellas cosas que dice, ¿no? Lo que dice se tiene que transformar en hechos. A veces vivimos en una sociedad donde se dicen determinadas cosas y uno se comporta de otras. Entonces, me parece que hay que ser simplemente coherente con lo que uno piensa. Ser honesto y defenderlo dentro de las herramientas que nos da nuestra sociedad y nos da la democracia, que nos costó mucho tener. Cuando yo estaba cuando yo era como ustedes, que estaba en mi escuela técnica secundaria, fue el periodo de la dictadura militar. A mí me tocó toda la secundaria en la dictadura, y la verdad que fue muy difícil y fue muy feo. Entonces, aún así en los disensos que uno puede tener dentro de la misma democracia y de las orientaciones, todos defendemos esa forma de vida. Así que dentro de eso, de los cánones que nos permite la democracia, hay que tener la valentía para volcar y decir nuestras diferencias cuando no nos parece. Y bueno, y después cuando se producen los recambios de gobiernos, hay que ir y votar por las convicciones que uno tiene, fueran las que fueran,
cada uno es dueño de tener sus convicciones y defenderlas. Y si toca que hay otro que no le gusta a uno, bueno, uno apoyará hasta la próxima, porque es parte de la vida en democracia, lo que tenemos que aprender. Y siempre defendiendo lo que uno quiere, pero también apoyando un sistema que nos permite, si no nos gusta quien nos gobierna, bueno, en el próximo cambio se cambiará y pondremos otro y la voluntad de la mayoría se impondrá y así es. Entonces, pero sí hay que defender, me parece mucho, los principios. Y bueno, un saludo a todos los que llamaron. Gracias. Bien, Sí. así mismo lo invitamos también para que una vez terminada toda la cuarentena y volver a nuestra normalidad. A la nueva normalidad. Exacto, la normalidad. Invitarlo un día que venga a unas sesiones de la radio del colegio. Sí, claro, ahí claro. en nuestro Nos podremos sacar una foto en el estudio de la radio, a que disfrute de nuestras instalaciones, porque yo lo veo porque voy al colegio hace mucho, y lo veo hermoso a mi colegio, por eso digo que si a usted le gustaría puede visitarlo en uno de sus mejores días cuando, por ejemplo, estamos en la Expo Técnica, que es donde exponemos todas las cosas que hacemos en el año, los trabajos, o la feria de las provincias que hacemos en los días patrios, también podría ser una buena idea. Sí, cómo no, por supuesto es un compromiso. A mí me gusta siempre dar vueltas por toda la provincia, que es muy grande, ir a todas las escuelas. Conozco todas las escuelas, conozco la Técnica 2 de Derqui, conozco todas las escuelas de la provincia y el mejor lugar donde yo estoy es dentro de una escuela porque toda mi vida, tengo 32 años, 33 años, cumplo este año de docente. Siempre di clases. Para mí una escuela, entrar a una escuela es entrar a mi casa. A cualquier escuela que yo entre que sea técnica es mi casa. Entonces, yo me siento bien en cualquier escuela que vaya y por supuesto me voy a sentir muy bien en su escuela, es un compromiso ir, así que cuando podamos vernos, que esperemos sea lo más pronto posible, voy a ir a acompañarlos ahí al estudio seguramente y a recorrer, eso desde ya es un compromiso. Y después seguramente vamos a estar, quizás, ¿por qué no?, llevando el programa de radio de ustedes y su experiencia a otras escuelas en la provincia, a otras realidades, pueden hacer el programa desde otros lugares en estos intercambios y intercambiar con otros chicos y chicas de otras escuelas, así que, ¿por qué no?, llevar toda la experiencia que ustedes tienen a otros y que otros les pasen su experiencia, ¿no? Es buenísima la idea. Me meto Sí, de periodista a una escuela agraria. Sí, es genial. Te va a gustar. Bien, ¿sabe? Fernando Jorge Santiajuliana le dejó un mensaje que viene con lo que usted estaba diciendo. Dice, que un docente que llegó a la función pública, como el caso del profesor Marchesini, y que nos diga que uno de sus hobbies es pensar políticas públicas y ponerlas en discusión, habla de la calidad de persona que conduce los destinos de la educación técnica profesional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a poner colorado. Sí que no se ve por acá. El señor Santa Juliana también fue entrevistado nuestro, fue en el programa 3.2, si no me equivoco. Entrevistado también. Así que, bueno, nos gustaría que deje un mensaje a la comunidad educativa. A ver, el mensaje es el siguiente. Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad siempre, todos los que pertenecemos a la comunidad educativa, todos, no importa en qué función estemos, y cuando digo todos, hablo principalmente de los estudiantes, ¿no? La comunidad educativa somos todos los que estamos dentro de una institución, las familias que están también en la institución, porque no van todos los días a clase, pero es parte fundamental, ustedes lo saben y que hablan en la escuela técnica, ¿no? El estudiante hace un esfuerzo enorme, porque va a doble turno, porque va a 7 años, la familia que nos acompaña es un esfuerzo enorme, acompañando, llevando, asistiendo, nuestros amigos, nuestros seres queridos, los profes, los preceptores, los directivos, todos hacemos un esfuerzo enorme. Entonces, primero, más que un mensaje, agradecer el esfuerzo que se hace,
sostenerlo, ¿no? Como decía, en este momento inédito para todos, justamente afianzarnos más como comunidad educativa, porque como en todas las grandes crisis o dificultades, como pasó en el 2001, en 2000-2001, la institución que más referencia socialmente tenía era la escuela, y en este momento también. Entonces, los que pertenecemos a la comunidad educativa tenemos el enorme desafío de justamente mejorar y poder transmitir al resto de los componentes, sobre todo aquellos que no le están pasando bien, y de sostenerlos, de hacerlos parte de esa comunidad y sostenerlos, ¿no? Creo que ese es el mensaje, que nos cuidemos todos y que tengamos una enorme empatía con aquellos que formamos parte de la comunidad educativa. Ser muy generosos, tener los brazos bien abiertos y poder, el día después que esto termine, decir que salimos más fuertes. Que seguramente va a ser así. Por supuesto. Muchísimas gracias por el mensaje, por participar. Exacto. Por el No, mensaje. sí, muchas gracias por todo, porque un invitado de lujo el de hoy. La verdad que sí. Chicos y chicas, Fue un un honor lujo. poder entrevistarlo. No, un lujo para mí haber compartido este espacio y a disposición siempre para lo que necesiten y que puedan. Ahí vamos a estar poniéndole el hombro desde el lugar que sea. Hoy me toca este lugar, que es un privilegio, pero desde cualquier lugar siempre voy a estar ahí. Bien. Bueno. Le damos las gracias por haber participado en este programa. Lo invitamos a que siga viendo la transmisión. ¿Cómo no? Ahí estaré. Gracias, chicos. Hasta luego. Chicas, hasta luego. Hasta luego. Chao.